Pues bienvenidos a todos a la penúltima clase ya de la asignatura. Estaba ahí diciendo antes de la grabación que ya nos queda el último sprint. Hoy va a ser una clase medio light, pero eso os estaba recomendando que para la semana que viene nos preparemos porque es una clase doble y más de la mitad va a ser sobre el examen. Entonces, yo vengo un poco con lo de siempre, siguiendo un poco lo que ya hemos ido viendo, los tipos de ejercicio y todo esto. La parte de test la tenemos abandonada, no hemos visto tanto esa parte, pero igual la semana que viene nos centramos ahí. Entonces, en dudas concretas que tengáis. De hecho, alguien en el foro preguntaba sobre Viterbi y tal, que le habéis mandado el vídeo, o sea, le habéis dicho cómo quitar el filtro en las grabaciones. No lo vi a tiempo, entonces, por suerte, estáis todos atentos, así que gracias. Entonces, dudas de ese tipo que salgan, de temas de eso, de Viterbi y del resto de algoritmos, lo vemos. Y si no, test. O sea, traeré algunas preguntas de test. Ya dos yo os las presenté. Otra la trajo Edwin, que la vamos a ver en clase también. Y si tenéis más, eso, lo podéis poner por el foro. Yo justo antes de clase por lo menos intentaré ir y veo si alguien ha puesto alguna duda y la traigo a clase ya para priorizarlo. Y si no, sobre la marcha, como estaba diciendo. O sea, ya como siempre en el chat, dudas que tengáis lo resolvemos. Pero eso, si lo enviáis de antes, si alguien tiene dudas con Viterbo y tal, pues así nos centramos más en esa parte o no sé, o sea, vengo más preparada. Pero lo demás va a ser clase sobre todo centrándonos en la última revisión para el examen. Así que con eso voy a empezar a compartir. Aquí. Vale. Entonces, hay como siempre las pantallas. Antes de empezar con el tema 9, recordad que la asignatura tiene 10 temas, por tanto, ahora voy, Jesús. Hoy tema 9 y la semana que viene tema 10, que como os digo lo voy a hacer súper cortito para justo ir al lío y poder responder bien en el examen. Y por tanto nos centraremos más en la revisión del examen la semana que viene. Así que antes de empezar, sí, dime, Jesús. De hecho, esto lo tenía aquí pendiente. Buenos días, Anne. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Yo Ok. sí. No, es una cuestión sobre la bibliografía del trabajo. Es que con los compañeros conseguimos como soporte, digamos, de la bibliografía el HTK Book, pero eso es un libro, ¿no? Pero es muy interesante Sí. porque habla toda, digamos, la génesis de los HMM, entonces, ¿qué empieza a hacer? Entonces, la pregunta es si lo podemos incluir o necesariamente tenemos que cambiar eso por un artículo, o lo podemos usar. Ah, te estoy entendiendo. Como fuente, pedimos artículos. Y te diría, otra cosa es que lo podáis incluir en la bibliografía, como que lo habéis leído y os ha Ah, ok. nutrido un poco en conocimiento, pero son artículos. A menos que Ah, tengáis perfecto. mogollón de problemas en encontrar un artículo, pedimos un artículo que de hecho haga o sea, una hipótesis y un estudio sobre el tema. Se Perfecto. pide Ah, bueno, así. pues entendido. Sí, sí, es que es un libro Sí, y es bastante grande, ¿no? Está muy bueno. ya. Es de Ah, sí. 355 páginas. Entonces lo incluimos en la bibliografía, sin embargo, seguimos buscando un artículo. Vale, Exacto, sí, yo os digo, perfecto, o sea, ya os puse unos links en la documentación, aparecen. Yo recomiendo Google Scholar en general y perfecto, o sea, de todos los temas normalmente, o sea, normalmente no siempre, hay artículos. Los hay mejores y peores y es más fácil, hay alguno que otro, pues porque hay más bibliografía, pero no deberíais tener problemas en perfecto. No, no, encontrarlo. no, los otros dos Y- ya los tenemos. Solo tenía la duda con esta fuente. Sí. Muchas Yo gracias. lo añadiría, porque no está de más de que el libro os ha ayudado, ¿eh? Es verdad que no sé en qué Ah, apartado de la actividad 3 pondría algo del libro como tal, pero como bibliografía lo podéis dejar, como vuestra excelente. reflexión, de hecho. O sea, porque hay una parte también como de reflexión, pues podéis dejar Bueno, ahí de que os habéis nutrido también del libro. O sea, que ah, en ese sentido excelente, muy bien. excelente. Sí, Gracias. sí, gracias, Jesús. Vale. No, todavía no está, estoy terminando. O sea, yo aquí hago una cosa que es que los corrijo todos, de hecho en local y con una libreta y tal, lo estoy corrigiendo en local y luego lo subo todo. Entonces de repente veréis que se van a subir todos. Entonces faltan unos pocos, pero no he subido todos. De hecho lo hago por abecedario. Entonces algunos, o sea, de hecho Víctor mismo sería de los últimos. O sea, no sé ni si el tuyo lo habré corregido. Entonces, cuando termine todos, los vuelco. La idea es, nos dan 2, 3 semanas, entonces yo entiendo que este fin de estará. Espero terminarlo. Así que lo recibiréis todos juntos. O sea, en cuanto alguien lo reciba, si lo ponéis en el WhatsApp o lo que sea, el resto lo tendréis. O sea, lo que yo tardo en volcar cada uno, pero que es bastante en directo. O sea, todo en el mismo tiempo.
Así que este finde, digamos, como tiempo. Sí, pero en general está muy bien, ¿eh? También os digo. O sea, yo creo que la actividad uno suele ser un poco susto porque os pilla de nuevas de formato y tal, y ya el segundo es casi más de lo mismo. Entonces ya venís mucho más rodados. De hecho, como tampoco penalizamos por nada, pues no es que haya ahí sorpresas con penalizaciones, que normalmente hay siempre alguien. Y ahora como no hay penalización, pues depende de la calidad de las respuestas y listo. Así que está siendo más fácil para calificar y hay mejores notas también. Así que a vuestro favor os diré eso. Em, Así que con esto comparto, que he visto que me estaba compartiendo. No sé si hay algún otro tema de este tipo. Ahí, y abro el chat. Vale, entonces, el resumen, un poco me habéis leído la mente. Actividad 2 estoy terminando, entonces lo que os digo, este fin de, esto seguramente esté, o sea, si entráis el lunes ya lo vais a tener. La actividad 3 mañana es el último día, entonces aquí sí que hemos tenido unos temas de última hora de grupos y tal, pero debería estar todo rodado para poder entregarlo. Si alguien tiene algún problema, como siempre, con los mentores. O sea que. Y luego la semana que viene, como os estaba diciendo, es la última clase, que va a ser muy, muy cortita, la del tema 10 y luego haremos refuerzo de examen. Entonces, eso, focalizándonos en las actividades que requieran cierto refuerzo y en los test, sobre todo. Así que con esto, esperad un segundo, que me están. Un segundo, ¿eh? Ya está, perdón. Y luego un tema, habréis recibido de los mentores una propuesta para unos seminarios opcionales. Y si no, me decís, yo tengo las horas de España, pero bueno, va a haber dos seminarios impartidos por un compi, es un profesor del procesamiento de lenguaje natural también, Jorge. De hecho, es el exdirector del máster. Y va a haber dos clases súper interesantes. No entran en materia, no son calificables, o sea, son simplemente temas más vanguardistas para que estéis un poco al día. Entonces, para la gente que os interese este tema, como os he dicho ya varias veces, para los que estéis pensando en un TFM orientado al procesamiento de lenguaje natural, pues puede que os sean de interés. Entonces, va a haber una sesión que va a ser el 20, el viernes 20, que en realidad es mañana. Para vosotros va a ser hacia esta hora, o sea, es a las 7 de España, así que en una hora empezará. Y va a ser sobre sistemas híbridos con retrieval, re-ranking, o sea, de cómo, eso, pues cómo con el LMS y tal, poder hacer búsquedas y poder tener sistemas optimizados en el sentido, más evaluación de estos sistemas, ¿no? Cómo puedo evaluar y qué métricas puedo poner para evaluar. Y va a haber otra sesión que esta va a ser el 27, o sea, el viernes siguiente, a las 9 de España, que esto sí que es en 3 horas de lo que estáis viviendo ahora, más o menos, sobre Agentic, Toolcalling y el Agentic RAG. De hecho, yo de agentes voy a hablar la semana que viene un poco por curiosidad, pero Jorge ya en esta sesión se va a meter más. Y como os digo, súper opcional, pero súper recomendable. De hecho, Jorge es un crack y eso, para los que os interesen estos temas, yo creo que habéis recibido la notificación, si no va a ser pronto, pero bueno, el mail tipo ya me han mandado de que os va a llegar, así que esa es la información. Así que eso, quería dejar esas noticias Profe, y ¿esas clases quedan grabadas? sí, dime. ¿Esos seminarios quedan grabados? Sí. Qué buena pregunta. Espera, voy a ver si lo pone en el correo, porque yo creo que sí. Quedarán grabadas para su posterior revisión, así que ya está. Todo bien. No sé dónde se quedarán, si con mis Vale, profe, sesiones gracias. también o si luego hay problemas de acceso, como es una que se hace para todos los grupos a la vez, no sé cómo lo hace unir luego para colgarlo en la plataforma, pero se quedan grabadas, se ve, así que mejor, en realidad. Sí, justo en el correo pone, justo. No nos han dicho nada, igual habéis recibido un correo. Veo que Victoria no han recibido el correo, Jesús, así que según tenía entendido, había recibido. Así que, y si no, pues más o menos lo sabes, y si no, que alguien te reenvíe el correo o algo, y así te queda ahí. Así que en cuanto a noticias, eso. Y yo creo que vamos ya al tema 9. Como os decía, quedan 9 y 10.
para terminar ya con la asignatura. Esto corresponde al bloque 4, que es un tema un poco más práctico, ¿no? Empezamos en realidad en el tema uno de qué es procesamiento de lenguaje natural, casos de uso, una cosa como muy general. Y ahora, después de ver la parte más técnica y de cómo ha ido evolucionando todo esto, terminamos otra vez en cómo aplicamos, ¿no? Pero ya con más conocimiento. Entonces, el tema 3, eso, el problema un poco que estamos resolviendo es qué aplicación de procesamiento de lenguaje natural es más adecuada en cada situación. Quiere decir que vamos a ver o sea, diferentes aplicaciones de todo esto, que como decía, ya vimos en el primer día de clase, pero hoy volvemos a ello después de todo el camino que hemos hecho. Y muy ligado a la actividad 3, a lo que habéis hecho en grupo. Entonces, antes de nada, como remember de lo que hemos ido viendo. Eh, ¿Qué es un RAG? ¿Alguien que sepa? Que esto lo vimos en la última clase. Os lo pregunté en la última clase antes de empezar, no lo sabía nadie y entiendo que después de haberlo visto, igual un poco más sabemos. A ver si alguien se anima. Entiendo que por voz es más difícil, pero vale, pues se utilizan embeddings al hacer un RAG, o sea, se pueden utilizar, sí, pero ¿qué más? ¿Para qué me sirve? Modelos son los datos de la empresa, ¿vale? O sea, justo. Entonces, nosotros veíamos que las LLMs en general son generalistas, los modelos grandes de lenguaje, que saben muchas cosas, pues lo interesante es cuando lo conectamos a datos reales, ¿no? A datos que nos importan. En este caso, muchas veces son, como estamos en entornos empresariales, seguramente muchos de nosotros, a datos de empresas. Entonces, puedo hacer un RAG, que decíamos que en inglés es Retrieval Augmented Generation, que es yo recupero información, alimento el LLM y genero una respuesta para el usuario. Entonces es una arquitectura RAG y normalmente todos los chatbots empresariales que uséis en vuestro trabajo o que hayáis visto o que utilicéis en vuestro día a día utilizan este patrón. Vimos varios dibujos que todos correspondían al RAG, ¿no? A esa arquitectura. Y un fine tuning, ¿alguien sabe lo que es? Que también lo vimos en la clase anterior. A ver, fine tuning. Vale, ¿entrenamiento de qué? Vamos a profundizar. Optimización, bueno, puede ir por ahí. Y un caso concreto, ¿por qué debería hacer un afinamiento o un fine-tuning de un modelo? ¿En qué me puede ayudar? ¿O por qué esto es relevante? Vale, entonces justo lo que decía David tiene sentido. Entonces afino los parámetros de un modelo, ciertos parámetros, porque hablamos de modelos súper grandes, para que respondan mejor en un caso concreto, o sea, mejores resultados para un caso concreto. Por ejemplo, pues si quiero eso, pues quitarle cierto sesgo o ponerle sesgo hacia algún lado. O sea, si quiero jugar con los resultados del modelo original para que tienda hacia un lado o hacia otro, o que conozca mejor X campo de conocimiento, o que hable en X estilo o que hable en X idioma, o sea, todo eso, puedo hacer un fine tuning, que es este ajuste fino, o sea, hacer como un afinamiento o un ajuste de un modelo. Y esto se hace con datos, que tengo que Sandra va por ahí, o sea, para hacer un fine tuning necesito datos de entrenamiento para que de esa forma aprenda de ese set de datos. Entonces también depende de la calidad de los datos que tengamos, pues va a ser mejor el resultado, ¿no? Si quiero hacer un fine tuning para un modelo para banca, pues necesitaré un banco que me dé unos sets de datos para que yo pueda hacer el fine tuning para que hable mejor sobre hipotecas, sobre terminología de riesgos, sobre, no sé, pues que hable muy formal, como con lenguaje de banca, un poco todo eso, ¿no? Entonces, ese sería un fine tuning donde los datos son súper importantes. Y esta, que espero que todos os la sabréis, ¿en qué aplicación de procesamiento de lenguaje natural habéis trabajado en la actividad 3 en la actividad grupal?
para ver si hay un poco de división y balanceo de datos, podría decir aquí. Así está un poco ajustado en qué habéis hecho cada uno. Sí, ¿en qué tipo de aplicación? ¿Cuál ha sido la temática de la actividad 3? Teníamos traducción, teníamos resúmenes, teníamos voz, teníamos sentimiento, preguntas y respuestas. Vale, justo preguntas y respuestas, traducción, resúmenes, traducción, voz, autocompletado. No sé cómo pasa, pero con el script este tan simple, al final hay una variación bastante grande siempre de temas, lo cual está bien. Sentimientos, vale, entiendo que algunos igual sois del mismo grupo, entonces igual se repite, pero más o menos creo que ya se cumplen todas. Así que bien. Vale, pues hoy hablaremos de todo esto. Por eso es un tema un poco, igual hasta repetitivo, pero bueno, un poco para que veamos de forma general todas las aplicaciones. Entonces, em, un recordatorio de lo anterior. Lo que estuvimos viendo en la clase anterior es que las LLMs podían hacer muchas cosas, pues nosotros teníamos que saber cómo operar con ellas, ¿no? Para eso era súper importante la parte del prompting. Entonces vimos lo que era un prompt, cómo podíamos hacer un buen prompt con instrucciones claras, poniendo cierto contexto, o sea, todo eso lo vimos. Y luego veíamos diferentes fases ahí, ¿no? Pues que podíamos hacer un RAG, como hemos visto, para conectarlo a datos empresariales o datos reales nuestros, de nuestro dominio, incluso un fine tuning, si lo que queremos es afinar aún más el modelo para nuestro caso. Y luego decíamos que incluso en un momento donde fuésemos ricos y tuviésemos más datos que Google, podríamos montar un modelo nosotros mismos, ¿sí? O sea que veíamos esas fases. Y dentro del prompting veíamos algo muy importante que es el dar ejemplos, ¿no? El que podíamos, que eso sería el one shot learning o el few shot learning, que es dar ciertos ejemplos, uno o varios para que el modelo tenga como ejemplo, ¿no? O sea, y de esa forma, si le paso un ejemplo de responde de esta forma o si te responde esto, va a ir mejor. Son todas las best practice que digamos de la parte de prompting. Lo que veremos hoy es cómo estos modelos LLMs o incluso otros tipos de modelos nos pueden ayudar en tareas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, generar texto, preguntas y respuestas, analizar sentimiento, traducciones y hacer resúmenes. Incluso después os voy a preguntar a ver qué aplicaciones tenemos. Incluso os voy a dar una idea para estudiar para el examen utilizando lo que estamos viendo, básicamente. Entonces, con esto, lo que veíamos es que un modelo LLM o los modelos grandes de lenguaje, en este caso puede ser Beto, puede ser el que sea, están pensados para poder hacer diferentes tareas, ¿no? Preguntas y respuestas, sentimiento, traducciones, lo que sea. Entonces, como decíamos, tenemos que ser nosotros un poco los que operemos con ese modelo para que haga la tarea que sea en las aplicaciones que veremos hoy. Para todas, seguramente, con un LLM la tarea se puede hacer. Entonces, con un buen prompt va a poder hacer resúmenes, va a poder generar texto, va a poder hacer un Q&A. O sea, es verdad que estos modelos son tan potentes, los basados en transformers, que podemos realizar ese tipo de tareas. Y es lo que vamos a ir viendo. Lo interesante de la actividad 3 ha sido que habéis visto em, cómo hacer esto o cómo se ha hecho esto durante la historia. Seguramente el último artículo que habéis analizado iba en este término, ¿no? O sea, ya con modelos, eso, o sea, modelos más, o sea, neuronales. Pero antes no había eso. Por tanto, siempre ha existido todo este tipo de tareas que se han hecho de otra forma. Entonces, el ver ese histórico era el valor que hemos visto en la actividad 3. Por entender un poco, ¿cómo podríamos plantear? Pensad, y esto está muy orientado al examen también. Queremos montar un modelo para clasificar noticias. ¿Qué ideas tenemos para montarlo? ¿Cómo podríamos clasificar noticias? Este, de hecho, es un ejemplo que ha salido en exámenes anteriores. ¿Cómo podríamos, con la tecnología que hemos visto hasta ahora, cómo podríamos plantearlo? Puede ser ya directamente con LLMs o con modelos de última generación, ¿eh? O si no, vamos
a lo anterior. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo montamos un modelo clasificador? Yo quiero tener un modelo que según vayan entrando noticias le diga, esto es de deportes, esto es de cultura, esto es de sucesos. Para el examen lo haremos. Ahora simplemente, ¿cómo podríamos plantearlo? Vale, dice Sandra que un RAG conectado a una página de noticias. Entonces, en ese caso, lo que podría ir es buscando noticias, utilizando ese RAG, ¿no? O sea, en tiempo real tendríamos como una base de datos que puede ser la propia web de noticias, que por API pudiese ir yo extrayendo todas las noticias. Ahora, para clasificar, ¿qué opciones tengo? ¿Vale? ¿Y cómo podría...? Os estáis diciendo un montón de ideas, ¿eh? Yo ahora lo organizo un poco todo. ¿Qué más? Para las asociadas, tal. Yo quiero montar un clasificador. Quiero montar un modelo que le entre una noticia que venga de una web, como decía Sandra, por ejemplo, y me diga, esto pertenece a eso, deportes, sucesos, política. ¿Vale? Una opción puede ser un modelo supervisado. Omar, entonces en ese caso, ¿cómo lo haríamos? ¿O qué me haría falta? ¿Vale? Algunos estáis yendo hacia otras asignaturas, ¿no? Como Milton. Vale, o sea, me quedo con la de David. Y para poder clasificar, para que el LM lo clasifique, ¿cómo podemos hacer? Para que sepa qué categorías en qué categorías puede clasificar o algo así. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ahora me quedo con la de David. O sea, no porque sea mejor, ¿eh? Sino por empezar por una. Para que el LM clasifique las noticias, ¿cómo lo hacemos? ¿Estáis dando ahí un montón de ejemplos? Igual es hasta más sencillo que todo lo que estáis diciendo. Con un buen prompt lo puedo hacer, ¿no? Y yo decirle, oye, modelo, clasifica en una de estas 10 etiquetas la noticia que te va a llegar. Y me va a responder tanto. De hecho, que podemos hacer una prueba luego en directo. Sí, o sea, con un buen prompting podía hacerlo. Otra, como estabais diciendo de lo que os decía de la otra asignatura, un modelo supervisado. Para eso lo que necesito es datos. Entonces necesitaría datos etiquetados, que alguien también mencionaba por ahí tener un corpus grande, entonces tener un corpus de noticias etiquetadas. Y con eso podría entrenar un modelo que clasifique, ¿sí? O sea, un clasificador clásico. Podríamos también, aprovechando esos datos, coger un LLM y hacer un fine-tune. Entonces, lo bueno o lo que nos puede aportar ese modelo fine-tuneado respecto al modelo clasificador clásico. Pues que el modelo clásico aprende de ejemplos que le hemos pasado, ¿no? Entonces puede que sea complicado para ese modelo generalizar o poder coger noticias pues que igual nunca ha visto o temas de noticias que son nuevas, ¿no? Respecto a lo que tenía de histórico. Si por ejemplo hago un fine-tune o hago un ajuste de un modelo LLM, normalmente son modelos entrenados con tanto corpus que tienen mucha capacidad de generalizar. Entonces seguramente noticias que salen totalmente random, o sea, noticias que no sabrías casi ni tú clasificar, pues pueden ajustarse un poco más este tipo de modelos. Pero todo puede valer, todo lo que estabais diciendo puede valer, como decía, para el examen hay que dar una propuesta y ya está. Pero todo eso que decís valdría, ¿sí? O sea, un modelo clásico, pues el Random Forest o el que sea, entrenado con un corpus etiquetado, y ahí podríamos medir, de hecho, cómo de bueno es el clasificador respecto al corpus que teníamos, como un set de test que nos podemos guardar para validar. Podemos hacer puro prompting, o sea, eso es como hablar con ChatGPT. Entonces, básicamente pasar una noticia y decirle, oye, ¿cómo me clasificas o qué clasificación le pones a esta noticia? Y que sea el que sea
Incluso pasarle algunos ejemplos. Mira, pues esta noticia se clasificó de esta forma y esta de esta forma, para que aprenda a hacer asociaciones, ¿no? Y luego ya si no, podría hacer un fine tuning para montar un modelo que sepa clasificar, ¿no? Eso, que lo puedo hacer de forma clásica o lo puedo hacer con un modelo LLM fine tuneado. Esos pueden ser unos ejemplos. Para autocompletado de texto. Esto a nivel conceptual, esto lo habéis tratado algunos en la actividad 3, significa eso, generar nuevo texto, ¿no? O sea, el usuario le va a pasar ciertas palabras o sí, un set de palabras y el modelo va a tener que predecir cuáles son las siguientes palabras más probables en base a esas palabras, ¿no? Entonces, para esta tarea, ¿qué tecnología se nos ocurre? ¿Cómo lo podríais hacer? Mientras lo pensáis, o sea, cualquier modelo podría ser bueno, sí, todo es cuestión de evaluarlo después. Los ejemplos que os daba son como muy, muy básicos, podría haber mil propuestas más. Lo importante es cómo mido. Entonces, si esto fuese un proyecto real, el que me está pidiendo ese clasificador me diría, oye, que por lo menos clasifique bien el 90% de las noticias. O oye, que clasifique bien en español y en inglés. Ya en francés me da más igual. O yo qué sé. O sea, te pondría ciertos KPIs, ciertos criterios, y tú verías de cuál de esas aproximaciones funciona mejor. Normalmente se empieza por la que es más barata y más fácil de implementar y vas subiendo un poco en esfuerzo para no gastar esfuerzos, ¿no? Para no matar moscas a cañonazos, ¿qué se dice? Entonces empezarías por un prompting, que es lo más sencillo, y si no, irías aumentando según también si tienes datos, si no tienes datos, porque si no tienes datos etiquetados, nunca vas a poder entrar en un clasificador. Entonces, eso. O sea, estaba respondiendo a Sandra, a la pregunta. Vale, aquí estáis diciendo varias formas de hacerlo. ¿Alguna otra? Todas vale. Yo creo que leéis todos el chat, ¿eh? Porque alguna vez me mandáis por privado porque estáis mandando todo eso viable. Nadie ha dicho como lo más obvio. Vale, Milton, como dice Milton, un modelo basado en Transformers, ¿sí? Que nos ayuda a predecir, o sea, al final son modelos predictivos que me ayudan a predecir la siguiente palabra más probable. Entonces, pues para autocompletado puede ir muy bien. De hecho, también lo podemos probar, a ver si me da tiempo a hacer demos en directo. Ah, vale, justo. Pues entiendo que Beto igual es el último paper, pero igual tus compis han leído otros con otras aproximaciones que están diciendo aquí también por el chat. Por eso, la idea eh, de ver ejemplos hacia atrás para ver cómo evoluciona. Eso es 2022, justo. Vale, preguntas y respuestas. Esto también es los chats de pregunta y respuesta llevan muchísimo tiempo en, en el mercado, o sea, haciéndose, y hay diferentes aproximaciones para hacerlas. Una que ya hemos ido viendo es la parte del RAG, que justo comentábamos antes de clase y vimos la última clase, que es un modelo o sea, un modelo generativo de texto, un LLM conectado a una base de datos de conocimiento y por tanto puedo montar una capa de conversación, de preguntas y respuestas sobre esos datos. Lo demás, lo que ha habido siempre han sido otro tipo de modelos que han sabido responder mejor o peor a eso, a preguntas. Aquí, por dejar un poco a nivel teórico también, tipos de preguntas que tenemos. Tenemos las de sí y no. Entonces, esto es así. O sea, yo puedo, o sea, cuando le preguntáis también a un modelo, ¿puedo utilizar esto para esto? Sí o no, básicamente. Otra pregunta cerrada, que simplemente espera una respuesta, o sea, que tiene una respuesta esperada, y luego ya las abiertas, que son mucho más creativas, ¿no? Y ahí ya, pues, este tipo de modelos no son deterministas, por tanto, pues si le preguntamos todo lo mismo, nos responderá seguramente algo diferente. Entonces, aquí.
lo que tenemos es, lo que os decía antes, está muy, muy orientado a lo que vimos del RAG. Esto sería un approach un poco más clásico. Entonces, en este caso es un buscador al uso que habréis trabajado con esos muchas veces. Entonces, yo tengo una colección de documentos que indexo, o sea, monto un índice y ya después puedo ir haciendo queries sobre, o preguntas sobre esos documentos. En un buscador clásico lo que me devuelve son, en este caso, los documentos en ranking de dónde podía estar la respuesta. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, si tenéis buscadores en vuestro trabajo, incluso en Google, lo que se ha hecho es cuando hemos buscado algo, es que me ha dado una lista de en qué sitios, en este caso si es Google, es más probable que tenga la respuesta o que sea lo que yo estoy buscando, ¿no? Aquí la siguiente vuelta, vuelvo a eso en preguntas y respuestas, para los que también habéis tratado este tema en la actividad 3 ya es un tema RAG, una arquitectura RAG, que en ese caso damos una vuelta más, que es que no devolvemos el documento rankeado, o sea, los documentos que más se parezcan, sino que devolvemos ya la respuesta concreta. Entonces ya busca en todos esos documentos y me devuelve la respuesta. Y esto es lo que está haciendo Google, por ejemplo, también, que yo ya en el buscador, cuando busco, no sé, qué edad tiene no sé quién, no me da la Wikipedia donde yo voy a encontrar la edad de esa persona, sino que ya tengo una parte Powered by guía, donde me da ya la respuesta entonces hay también los buscadores, que eso, tiene que ver mucho con preguntas y respuestas, están avanzando mucho y eso, hoy en día ya te dan la respuesta, no solo en dónde está la respuesta, sino que te responden. Em, Aquí, igual esto el RAG no lo voy a explicar. En cuanto a análisis de sentimiento, el objetivo es el que yo tenga una oración o un texto y pueda evaluar cuál es el sentimiento que tengo sobre, o que el emisor tiene sobre ese texto, ¿no? Sobre esa oración. Entonces, aquí normalmente suele ser en modelos de análisis de sentimiento un número entre 0 o un número entre 0 y 1. Cero siendo algo muy negativo y uno siendo muy positivo, por ejemplo. Depende mucho del modelo, pero ese es como un criterio que se suele utilizar. Lo demás, modelos de análisis de sentimiento un poco más sofisticados ya son capaces de detectar sentimientos un poco más avanzados. Entonces, podría tener enfado, podría tener eso, pues alegría, tristeza, tal, o sea, tener otro tipo de sentimientos y en este caso, eso, pues me daría el sentimiento con una probabilidad, que esto lo veremos ahora en directo. Entonces, para analizar sentimientos, también para los que lo habéis visto en la actividad 3 tenemos modelos clásicos que digamos que han detectado eso, en base a un entrenamiento, son al final clasificadores de sentimientos. Entonces, es un clasificador que en vez de clasificar noticias, clasifica textos en base a emociones, ¿no? Entonces, con un montón de datos de entrenamiento es capaz de hacerlos. Luego hay maneras de clasificar sentimientos un poco más, no sé, básicos también, que es si yo ya meto alguna palabra negativa o algún insulto, pues ya se asocia a un sentimiento, ¿no? Pero eso a veces no son tan exactos porque puedo decir, no me parece y una palabrota, ¿no? Tengo ahí un no. Por tanto, hay modelos que si ya encuentran palabras clave, dicen que es negativo, pero es que igual estoy diciendo todo lo contrario, que es que no es algo feo o sea, que quiera decir, ¿no? Entonces, aquí también se están sofisticando más. Diría que con todos los modelos de lenguaje también se están, eso, pues están detectando emociones que hasta ahora pues un modelo no era capaz de llegar, ¿no? Y aquí hablamos hasta de empatía. O sea, el que yo sea capaz, por ejemplo, en un call center, cuando yo llame, pues que evalúen la empatía de la persona que me está atendiendo. O sea, ya no es que esté eso, que esté majo, que esté alegre o tal, sino que además sea empático conmigo, que soy el cliente, ¿no? Entonces, que un modelo sea capaz de evaluar empatía yo creo que a nivel técnico es bastante, bastante avanzado, ¿no? Pero estamos ahí. Entonces eso, entiendo que para los que habéis visto este tema y los que, eso, y hayáis leído un artículo de los últimos, no sé, 4 o 5 años,
seguramente haya insights bastante interesantes. A ver cuál más nos queda. Luego ya hablemos demos en directo. El tema de la traducción. Entonces, para la traducción, diría que este es tarea de procesamiento de lenguaje natural de los más vistos nunca. Entonces, en este caso, bueno, esto está ya pensado, no nos olvidemos, importante, la arquitectura encoder-decoder, que decíamos el sequence to sequence, por tanto, tengo el encoder que procesa la entrada, en este caso puede ser el texto en un idioma dado, y como salida, el decoder me lo va a traducir en este caso, por ejemplo, del inglés al español. Entonces, pues eso, los modelos hoy en día, los grandes de lenguaje, están muy orientados, o muchos de ellos, a hacer muy bien la parte de traducción a un montón de idiomas. Pero bueno, esto es, yo creo que en procesamiento de lenguaje natural es la tarea que más ve la gente en su día a día. O sea, porque antes de todos estos modelos seguían existiendo traductores, luego traductores neuronales, y ahora ya lo que tenemos. Em, y luego la parte de resúmenes. Bueno, aquí he puesto el mismo diagrama, que por favor nos quede un poco en la cabeza. Estos son pistas para el examen. Ese diagrama, el objetivo de resúmenes, pues eso, un texto que se esté explicando en N palabras, mantener el mismo significado con muchas menos palabras que N, ¿no? Entonces, eso sería un poco hacer un resumen. Hay resúmenes que se han hecho también durante muchos años atrás que estaban más orientados en identificar oraciones clave y quitar el resto. Entonces, eran mucho más básicos porque lo que daban es importancia a oraciones y cogiendo las oraciones, imaginaos, de 3 oraciones cogían una. Ya consigo un texto tres veces más pequeño, pero lo que hago es copiar y pegar las oraciones que yo identifico como más importantes. Luego ya salieron los resúmenes neuronales que se llamaron, y en ese caso ya genero un texto nuevo que signifique lo mismo que el anterior, con las ideas más principales. Y hoy en día ya somos capaces de hacer eso con las herramientas actuales. Y con esto, más aplicaciones que veáis de procesamiento de lenguaje natural, que ahora ya veamos que con la tecnología que hemos visto, incluso, o sea, diría que con Transformers sobre todo, que las hagáis o que veáis que son viables de hacer. No sé qué podríais decir. ¿Algún otro? Nos hemos dejado la parte de voz, que en esta asignatura es algo que no hemos tocado mucho ni lo tocaremos, pero bueno, algunos lo habéis hecho en el trabajo. ¿Alguna otra aplicación del procesamiento de lenguaje natural que hayamos visto cómo hacer? ¿Vale? Justo, text-to-speech, que es el general, el habla desde un texto. ¿Alguna otra? Puede ser clasificar texto, puede ser generar etiquetas, puede ser directos de aclarar. Vale, pues ahí dan, vale, justo. Todo esto entiendo, ya están surgiendo cada vez más startups con soluciones de este tipo, basándose por debajo en este tipo de tecnologías. Y ya montan cosas muy concretas, eso de aprendizaje o de eso, de alertas, de detectores o de lo que sea. Ya cosas mucho más aplicadas a un dominio. Yo lo que os pensaba enseñar en vivo, y si eso hago alguna demo también, es cómo os podéis montar un asistente para ayudaros para el examen. Para la parte de test, sobre todo, porque esto, o sea, igual que ya hablaremos del examen la semana que viene otra vez, pero la parte de práctica está muy guiada, y con saber cómo hacer paso a paso los ejercicios va a ser lo mismo, o sea, ahí no va a haber sorpresas, pero en la parte de test es verdad que lo dejamos un poco más abierta, ¿no? Para preguntar lo que sea. Ah, vale, esa me gusta. Sí, de lenguaje de señas se han hecho un montón de pruebas. Ahí el tema es que el lenguaje de señas es diferente en cada idioma también. O sea, el de España es diferente a lo que usan los americanos, lo que usan los alemanes, pero sí que se están haciendo cosas que sea
de señas a texto escrito. Incluso al revés, montar avatares que puedan hablar el lenguaje de señas. O sea, que tú lo puedas hablar por voz o por texto y que eso monte esos avatares que vayan hablando. Ya hay cosas, ¿eh? Ya hay también startups pues, centros de investigación con eso. Así que es un caso muy, muy chulo, yo creo, el lenguaje de señas. Vale, pues lo que os voy a enseñar es en vivo cómo montaros un asistente. Aquí os dejo un prompt que funciona bastante bien, es súper simple. Luego os lo subo, pero igual también os lo pego aquí en el chat. Y esto en realidad yo lo voy a hacer en Azure porque es lo que más conozco. Ay, no tengo aquí la PPT. Pero podéis hacer esto en cualquier herramienta que utilicéis vuestra. Entonces lo voy a pegar aquí. Y este va a ser el prompt, o sea, pensad en los profesores poniendo el examen de esta forma. Pues casi, casi. No, os digo que no, pero podría haber sido. Entonces, lo que os voy a enseñar es... Ay, aquí. Lo que os voy a enseñar, bueno, antes de nada, antes de ir a la demo, que no lo he puesto en las slides, entonces se me ha olvidado. Os voy a subir otro notebook que utiliza varios modelos X de Hugging Face, por ejemplo, este es para traducir. Entonces es para que hagáis también pruebas de esto. La última vez os subí uno súper, súper parecido. Otro de sentimientos, de preguntas y respuestas. Entonces con prompts de ejemplo se puede ejecutar en Google Colab sin ningún problema. Y esto os lo subo para que sepáis, no voy a perder aquí mucho tiempo. Pero para los que estáis practicando un poco, eh, aquí tenéis un no base y luego podéis cambiar los modelos, podéis hacer lo que sea para ir probando. Entonces, en cuanto al asistente, hay un montón de plataformas de agentes. Hablaré de agentes la semana que viene. Eso no entra en examen como tal, pues porque estamos actualizando el contenido y todo lo nuevo que os enseñamos es más para que lo conozcáis por conocimiento, pero hablaremos de agentes. Entonces, aquí ya os enseño el Agents Playground de Azure, esto es Microsoft, y lo que te puedes montar es un agente en 4 segundos. Entonces, lo que os voy a enseñar es cómo yendo al Agents Playground de Azure. De hecho, vosotros con el mail de unir tenéis créditos gratis en Azure, por ejemplo. Entonces podéis montar algo así bastante fácil. Si a alguien le interesa, os lo explico la semana que viene o lo que sea, cómo hacer, pero hay mil, o sea, podéis hacerlo con Gemini, con ChatGPT, con el que queráis. Entonces aquí lo que yo he hecho es ponerle un prompt tal cual el que os he pasado por el chat y el que he puesto antes en la diapositiva, y le he subido un fichero. Ha sido el tema 9 el PDF. Entonces, aquí lo que se me ocurría y lo que os enseño en realidad cada año, con una herramienta o con otra, es que subáis los PDFs. Os recomiendo que lo hagáis uno a uno, porque vamos a meter una pregunta por cada tema, y hay 10 temas en el test, me refiero. Entonces, subís el primer PDF y le vais pidiendo preguntas y esto os lo va a ir corrigiendo y os va a ir justificando por qué es esa pregunta y no la otra. Entonces, una manera bastante fácil y, no sé, divertida casi de ir jugando con esto. Entonces, bueno, le he empezado a hablar, dime una fácil, me ha hecho una pregunta, le puedo... vale, y así ya lo contestamos todos juntos, sin más. La idea no es empezar ahora a hacer, igual si no la semana que viene os... os hago preguntas de esta forma, pero, pero eso, en un notebook sí, o sea, yo lo montaría, sí, o sea, los PDFs los tenéis en local. Entonces, mientras al entorno de Notebook LM le subáis el fichero en cuestión, el PDF, pues lo podéis montar ahí también. Sí, sí, total. Yo no estoy tan acostumbrada, igual me tengo que reinventar, porque va muy bien Notebook LM. Igual si no, para el jueves, si me da tiempo, monto algo. Pero eso, la idea era simplemente enseñaros algo en vivo, una aplicación de procesamiento de lenguaje natural, que igual es la que más os interesa ahora, que es que os ayude. Entonces, no sé si alguien quiere contestar, a ver cuál es aquí la respuesta, que no me ha dado tiempo ni a leer. A ver quién, voy a hacer más zoom, y así veo y veis. A ver quién se arriesga. No es fácil, ¿eh?
Yo os adelanto que las de el tema 9 y 10 van a ser más fáciles. Mejor focalizarse en el resto. Van a ser más fáciles que estas. Vale, Pablo dice A. Vale, Milton también habéis ido a la vez, así que será por algo. ¡Ih! ¡Ih! Ahí nos lo explica. No voy a entrar tanto ahora en esto, ¿eh? Pero aquí lo que va a pasar con el tema 9 y 10 especialmente es que los PDFs van muy en profundidad comparando con lo que vemos en clase. Entonces, yo me quedaría con lo de clase para esta vez. Pero para el resto, o sea, por ejemplo, si vamos al primer tema, voy a quitar esto. Ahora leo el chat, ¿eh? Que veo por ahí. Voy a añadir, si veis cómo se hace. Añado aquí, puedo conectar 1000 fuentes de datos. Yo voy a hacer ficheros. Voy a subir un fichero en local. Voy a subir el tema 1. Lo subo. Yo os recomiendo uno a uno, ¿eh? O sea, no mezcléis temas porque os va a volver loco. Y voy a quitar esto, new thread, fíjate, y le digo, dime una, le digo así, para que empiece a generar. Uy. Vale, el primer tema es de las más fáciles, ¿no? Indica las afirmaciones correctas sobre el lenguaje natural. Oh, no me está haciendo bien el prompt. Genérame eh, solo con una correcta. Bueno, la podéis responder igual vosotros, ¿eh? Pero se ha liado. Voy a poner igual solo una. Pues eso, esta que es fácil, para que veáis una que está bien hecha. Vale, pues eso. Pues de esta forma, yo creo que es bastante fácil de estudiar. ¿Sí? Sin más. Una aplicación que os quería enseñar y el jueves que viene seguimos hablando un poco de esto. Tenéis aquí el prompt. Le podéis añadir lo del solo igual para que no alucine y os dé varias opciones. Nosotros va a ser A, B, C o D y no va a haber trampa ahí. Así que eso. Aquí os dejo este ejemplo. Y eso, con la herramienta que queráis, Notebook LM me parece muy buena opción. Así que ya con eso le dais una vuelta. Sí, sí, una correcta, Diego. Sí, y ahí no va a haber trampa. Solo una. Solo que el año pasado alguno se quejaba porque decía que igual la última es todas son correctas. Y eso quiere decir que todas, bueno, no, o sea, va a ser A, B, C y D. Y de hecho os vamos a pedir en una tabla para que rellenéis cuál es la correcta y listo. Sí, sí vais a tener 25% de posibilidad de acertar si lo hacéis al azar. Vale, pues en cuanto a este tema os diría en general lo que hemos visto en clase. Luego sí que tenéis, como siempre, el test de autoevaluación que os da también ejemplos de este tipo donde una es correcta. Normalmente hay alguna que igual más de una, ¿eh? Pero el mismo tipo de preguntas que el examen. Y con eso también podéis ver un poco cómo vais. Y yo creo que eso, para la semana que viene hablaremos de chatbots conversacionales y hablaremos de arquitecturas agénticas. En el PDF no vais a encontrar toda esa parte, pero en clase entraremos un poco ahí, muy poco, porque quiero pasar más tiempo ya con la parte del examen. Así que, así yo creo que eso. Ya os he dicho que el tema de hoy era bastante light y muy ligado a la actividad 3. Así que no sé si hay algo más. Os diría que para la semana que viene vengáis con dudas concretas, aunque sea haberos leído todos los PDFs, haber hecho todos los test de evaluación, o sea, un poco de preparación, no, no de estudio, pero un poco de preparación, creo que vendría bien.
para vosotros, o que ya habéis hecho algún apunte propio, que habéis resuelto las actividades, o sea, los casos prácticos una vez cada uno, y así, aunque sea tenéis el proceso no en la cabeza, sino en un papel, por lo menos. Si lo habéis trabajado, pues mejor. Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí. Como os he dicho, las clases opcionales, una mañana y otra el viernes que viene, y nosotros nos vemos el jueves.